La Ventolera Podcast. Ecos del territorio. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. El profesor Luis Almonacid fue ejecutado el día 16 de septiembre de 1973. Le arrebataron su vida a escasos metros de su casa, en la población Manso de Velasco en Rancagua, donde vivía con su esposa e hijos. Estos son los ecos de su memoria. Aquí esta casa sirvió llena de carabineros con metralletas. Yo no le puedo decir si eran 30, eran 40, no sé. Era un bosque de metralletas. Entonces se metieron en todo, revolvieron todo. Esta habitación estaba completamente diferente ahora. Tenía puros anaqueles con libros, de arriba abajo. Porque mi marido teníamos aquí, podía faltar de todo, pero eran puros libros. Un escritorio de él ahí. Entonces, y los carabineros, a mí lo único que me decían, y me apuntaban con el arma, y me decían, ¿dónde están las armas de su marido? ¿Dónde están las armas? Y yo me acuerdo, que como nosotros no teníamos armas, entonces yo le decía, las armas de mi marido están aquí. Y le mostraba yo los libros. Las palabras son de la señora Elvira Gómez, viuda del profesor Almonacid. Mira, mi padre era... Para mí es una construcción de muchas historias. José Luis Almonacid es uno de los 3 hijos del profesor. Tenía 3 años al momento del asesinato de su padre. Un hombre que venía del sur. Él es nacido en la ciudad de Paillaco. Estudió en la Escuela Normal de Temuco, José Abelardo Núñez. Era profesor normalista. Era militante del Partido Comunista. Era dirigente del Partido Comunista. Y si llega a Rancagua es por gracias a un tío profesor que también estaba estudiando en Temuco. Se conocieron, mi tío Moisés Gómez, se conocen, y él se lo trae a Rancagua. De ahí empieza todo, digamos, la parte laboral de mi padre, porque se lo trae con un puesto de trabajo a la escuela número 37, que hoy día es la Paulo Garrido. Ahí mi padre ejerció la docencia con cursos de enseñanza básica. Él era profesor de matemáticas. Y a la vez empezó su vida de dirigente, pues dirigente comunista, dirigente de los profesores y dirigente también de la Central Unitaria de Trabajadores en el momento en que a él lo acribillan. Y bueno, ese es el rol social de él, pero también dentro de su rol familiar era muy preocupado de su familia. Incluso mi hermano hoy día... todavía ellos están bloqueados, ellos no pueden hablar del papá, por todo lo que también él significó en el periodo en que ellos vivieron. Que obviamente que con las nociones y lo que te da un profe, digamos, valores, disciplina, un sinnúmero de cosas de las cuales ellos hoy día tratan de construir sus vidas. Hoy día yo creo que este es el mejor lugar como para contextualizar y contar un poco la historia de lo que pasó ese día. Lo acompañamos hasta la casa, desde donde sacaron empujones al profesor, y recorrimos las calles del barrio en donde fue ejecutado. Hay que contarla, hay que seguir con este relato no de sufrimiento, sino que yo creo que de memoria. Y cuéntanos acá en este lugar en específico, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta es la casa familiar, en esa época Manso de Velasco, Rapel 24,
acá donde la familia llegó, que constaba de el papá, la mamá y 3 hermanos, más un hermano que quedó en camino porque mi madre al momento de mi padre ser ejecutado se le desprendió el hijo que tenía en el vientre, se desprendió de la placenta y con 8 meses nació muerto. Aquí antiguamente vivía una vecina que ya falleció, Delia Poblete, profesora también, y ella mucho tiempo esta pared la mantuvo sin arreglar, porque esta pared estaba el ladrillo desnudo. Y en esta pared quedaron los impactos de bala de cuando a mi papá lo acribillaron. Y lo único que queda aquí en la vereda son los pedazos de concreto de la mala confección donde él se tropezó. Y aquí en este lugar lo acribillaron. Aquí me acuerdo que era un camino de tierra. Entonces, cuando lo acribillaron, el teniente que venía a cargo, que era el Raúl Neveu Cortesi, mandó a buscar una camioneta, una Ford 50 roja, civil, que no era del... De ahí tiraron a mi padre atrás y se fueron subiendo todo el piquete carabinero encima de él y lo trasladaron al hospital. Y él llegó, aparte de las heridas de bala, llegó morado porque lo iban picaneando con las culatas. Eso más o menos lo que pasó en este sector. Yo tenía 9 años, estaba en cuarto básico en la escuela 12. Patricia Fernández fue vecina de la familia Almonacid Gómez. Bueno, yo recuerdo ver llegar a mi mamá muy triste así, pero muy... No sabía cómo decirnos a nosotros y le va a decir directamente a mi papá a contarle lo que había pasado ese día. Empieza a relatarle y yo así como chica también para escuchar que mi hermano estaban afuera, recuerdo. Y la veía llorar y no me quería decir porque la situación era más allá de lo que pasó. Era muy triste para mí también porque murió el papá de un compañero de curso, el Alfredo, fue compañero mío en cuarto básico en la escuela. Y nos cambió también como compañeros la vida porque nosotros tuvimos muchas complicaciones, él no pudo después como seguir mucho tiempo con nosotros. Porque también sabemos, y lo sabía yo todo por mi mamá, nos contaba, o mi papá, estaban más al tanto de la situación, de lo que estaba pasando, porque mi mamá era amiga de la señora Elvira, que era la esposa de él. Entonces nosotros habitualmente veníamos con mi mamá a su casa, conocíamos sus patios, jugábamos ahí con los más chicos, alrededor del tilo. Porque a medida que esto iba avanzando, imagina que nosotros tuvimos 30 años sin poder acceder a un juicio, porque los tribunales sobreseían una y otra vez la causa y nunca pudimos, al menos mi madre pudo tener acceso a un tribunal y contar lo que pasó. Y eso en 30 años, ¿en qué fue en contra? De que todos los vecinos que en algún momento vieron o se fueron olvidando o se fueron lisa y llanamente por consejo de los propios familiares de no meterse. Por ejemplo, en una primera declaración decían que todos sabían que había sido carabinero, pero después, para no tener problemas, empezaron a decir que no se acordaban, de que no tenían idea, de que habían sido del ejército. O sea, empezaron como a hacer una serie de declaraciones que al final los jueces que decían se sobresee porque no hay prueba. Frente a la negación de la justicia en Chile, llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2006 dictó sentencia en el caso llamado Almonacid Arellano y otros versus Chile,
Este fue un fallo que tuvo relevancia internacional para todas las causas de derechos humanos. Que nosotros acudimos, en este caso mi madre acudió a la Corte Interamericana aduciendo que el Estado durante 30 años nos denegó la justicia. Y eso fue, bueno, el abogado que es don Mario Márquez presentó el requerimiento a la Corte y la Corte accedió, y en Brasilia obviamente se produjo este juicio. La Corte Interamericana le dice a Chile que ya no puede aplicar más la ley de amnistía, el decreto 2000 y tanto que tenía todas las causas de derechos humanos paradas. Y gracias al caso de mi padre se pudo seguir investigando en el caso de Víctor Jara como muchos otros. Bajo esa lógica de rescatar la memoria histórica de la institución escolar, se inicia el trabajo de buscar información y fotografías acerca de la historia del colegio. Joana Toro es profesora y encargada del Plan de Formación Ciudadana del Colegio Pablo Garrido de la población Granja, el mismo en donde enseñó el profesor Almonacid. Y en ese camino entonces es cuando se descubre también que uno de los profesores que había realizado clase en el colegio había sido el profesor Luis Almonacid, quien había sido finalmente acribillado fuera de su casa el año 73 por carabineros a partir de este periodo histórico de nuestro país. Y en base a esto también, como una manera de reivindicar su memoria, se le nombra al archivo profesor Luis Almonacid, como una manera también de hacerle un homenaje a su figura y a su rol como docente en la institución escolar. También tenemos algunas fotos que son de un par de generaciones del profesor Almonacid. Tenemos la generación del año 63, donde se ve con un amplio grupo de estudiantes y también con una infraestructura muy distinta de nuestra institución escolar, donde se ven árboles muy grandes, frondosos, y también entender de que era una construcción con material de adobe, mucho más adecuado al contexto histórico también que había en ese momento. Otro tipo de espacio. Después tenemos una fotografía también que es del año 65 con la misma generación de estudiantes, pero ya un grupo mucho más reducido de ellos, donde se ven con el profesor posando en esta foto de término de año escolar. Y otra de las fotografías que tenemos también como parte del archivo, ya es más personal de la vida del profesor Almonacid, que tiene que ver con un discurso que él da fuera de la Catedral de Rancagua en el año 71, tras la nacionalización del cobre. Ya, nosotros acá podemos ver el libro de clases del año 1972, buscando dentro de los parámetros. El profe Almonacid aproximadamente trabajó 13 años en nuestra institución escolar, y nosotros podemos ver acá el año 72 como él tenía un tercer año básico, el tercer año básico B. Están las evaluaciones de fin de año de sus estudiantes. Observamos que tenía una letra bien legible, y era un profesor generalista, así que por lo que sabemos también él prosiguió varios años con las generaciones de niños y niñas que tenía, ya los tenía como de primero a cuarto básico aproximadamente. Por lo tanto tenía calificaciones en las distintas asignaturas. Sí sabemos que a él le gustaba mucho las matemáticas. Eso es parte también de los registros que nos cuenta la señora Elvira, y algunos de sus ex estudiantes también lo recuerdan mucho, que le gustaban las matemáticas. Y bueno, está su firma también ahí, que es bien importante para rescatar su identidad, porque José Luis también nos comentaba en algún momento que él no conocía la firma de su padre. Entonces, al encontrar este archivo histórico en la institución escolar, él pudo conocer también esa parte de su papá, que refleja la identidad de él. La Ventolera, ecos del territorio. Ecos del territorio. Ecos del territorio. Y eso es lo que nos falta, por eso es importante la memoria, porque si nosotros no contamos la historia, y por eso yo me atrevo, y es parte también de este proceso de sanar,
de no contar la historia como una víctima, porque al final yo lo único que soy un sobreviviente, soy el componente de una familia rota, y a mí lo que me interesa es desarrollar la empatía entre nosotros, que ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas y no vuelvan a haber más familias rotas. Pero en ese no haber más familias rotas tiene que haber un real compromiso del Estado en hacer cosas, en educar en derechos humanos, en rescatar este concepto de derechos humanos que hoy día está tan manoseado. La Ventolera Podcast es una producción del colectivo Radio Manque. Agradecemos a José Luis Almonacid, Patricia Fernández y a Joana Toro por compartir sus testimonios. El audio de inicio, con la voz de la señora Elvira Gómez, es parte del archivo audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.